técnico final de electroneumática e hidráulica. Nuestro grupo está conformado por Esteban Patiño, Gustavo Pérez y Víctor Ramírez. A continuación vamos a ver los componentes que lleva el circuito. Buenas noches. El circuito lleva los siguientes componentes: 3 cilindros de doble efecto, 6 sensores capacitivos, un sensor inductivo, 3 electroválvulas 5-2 biestables, una válvula 5-2 biestable, un módulo de pulsadores con pilotos, 2 módulos de relevos, un módulo de temporizador, tonos de relevo y una fuente de 24 voltios. Los cilindros llevan válvulas reguladoras de caudal. A continuación, compañero, nos explica el funcionamiento. Bueno, lo que se pretende hacer con el circuito es simular una máquina que va a taladrar y va a descargar una pieza. Lo que vamos a hacer es que con este cilindro nos va a manejar un taladro que va a ser representado por el primer piloto, que es este piloto, y este otro cilindro nos va a mover una pieza que es una máquina descargadora, que nos va a hacer un descarreo en la pieza, que también ese motor de la descargadora va a ser representada con este segundo piloto. Entonces lo que va a hacer el circuito es que cuando pongamos la pieza en su lugar y este sensor esté presionado, vamos a hacer el proceso de taladrado. Cuando el proceso de taladrado termine, este cilindro nos va a llevar la pieza hasta la estación de descarriado. Este cilindro va a hacer el descarriado y va a tardar 5 segundos en esa posición haciendo el trabajo de descarriado. Pasados los 5 segundos va a retornar a su posición inicial, y cuando regrese a su posición inicial este cilindro B va a retornar también a su posición inicial y podemos ingresar otra pieza. Entonces la condición del ejercicio es que para poder que el circuito inicie, este sensor nos va a dar la fijación de la pieza, o sea que la pieza está en su lugar, pero pues no lo colocamos en este sitio pues para evitar un accidente. Entonces, para que el circuito funcione tenemos que tener este sensor accionado, y ahí sí podemos pulsar esto. Si no está accionado, el start no funciona. Entonces vamos a ver cómo funciona el circuito. Ahí está contando los 5 segundos. Veamos nuevamente cómo funciona el circuito. Tenemos el sensor, sonamos, cuando descarga, enciende el LED, cuenta los 5 segundos y regresa a su posición inicial. ¿Cómo funcionan los pilotos? Prende el taladro, ahí prende el descargado. Aquí tenemos nuestro diagrama de espacio-fase. Como podemos ver, la secuencia la dividimos en 3 grupos. El primer grupo sería cuando A sale. Nuestro segundo grupo sería A menos, B menos, C menos, y nuestro tercer grupo sería C menos, B menos. Entonces, lo que tenemos aquí es que cuando A es el primer movimiento que se realiza, entonces A sale, llega y toca A sub 1, y A sub 1 desactiva al mismo cilindro, se desactiva a sí mismo, mientras que los otros cilindros están en reposo. A se desactiva y llega y regresa a su posición inicial. Cuando regresa a su posición inicial, toca A sub 0. A sub 0 viene y activa el cilindro B, hace que el cilindro B salga, el cilindro B sale y acciona B sub 1, que es el final de carrera que está al final del recorrido de B. Lo acciona y los demás cilindros permanecen en su estado inicial, en su estado permanecen en reposo, o sea, no tienen movimiento, no tienen cambio de estado. Cuando toca B sub 1, B sub 1 activa el cilindro C, el cilindro C sale y toca al final de carrera C1. El final de carrera C1 hace que se desactive el mismo cilindro C y los demás cilindros permanecen en el mismo estado. Cuando B llega a su posición inicial, toca C sub 0. C sub 0 hace que el cilindro B regrese a su posición inicial, y cambie de estado de su posición inicial,
y este activará B1, que B1 es el que tenemos en serie con el pulsador Start y el sensor, que es el que nos va a dar señal para que podamos empezar nuestro circuito. Vamos a ver cómo funciona nuestro circuito eléctrico del proyecto final de electroneumática. Entonces, ¿cómo elaboramos nuestro circuito? La condición es que si la pieza que vamos a insertar aquí en esta posición, aquí tenemos un sensor que es S1. Si este sensor está dando señal de que ya está la pieza en su lugar, podemos pulsar el botón de Start y que la secuencia de inicio. Si la pieza no está en su lugar y el sensor no está accionando, entonces podemos pulsar Start, pero el circuito no va a iniciar porque este contacto va a estar abierto. Este es el sensor que nos va a dar la señal de que la pieza ya está en su lugar. Cuando pulsamos Start, vamos a dar inicio al grupo 1. Bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos el grupo 1? El grupo 1, según nuestro diagrama de fases, el último movimiento es B sub 0. Entonces, B sub 0 va en serie con el pulsador de Start y lleva un contacto abierto del mismo grupo y un contacto normalmente cerrado del grupo siguiente, que cuando se active el grupo siguiente va a hacer que se desactive el grupo anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos un contacto del grupo anterior y un contacto del mismo grupo, que es el que va a ser el sostenido. Entonces, cuando vamos a Start, lo que va a pasar es que este grupo se va a alimentar y va a cerrar este contacto del primer grupo. Va a cerrar este contacto del primer grupo y va a activar el motor del taladro y va a hacer que A avance. Cuando este contacto se cierra, también cierra este contacto, y cuando A está en su posición final, cierra este contacto, hace que se excite la bobina del grupo 2, se cierra este contacto abierto de este mismo grupo y quede enclavado por este lado. Y aquí con el grupo 3 ocurre lo mismo, entonces este grupo se activa, desactiva el anterior y aquí vuelve y ocurre lo mismo, se cierra este contacto. Bien, y cuando se llega a su posición final, toca AC1, cierra este contacto, se excita la bobina, desactiva el grupo anterior y sostiene el grupo actual. Cuando se activa este grupo, cierra estos dos contactos, lo que hace activar el temporizador, que cuenta el tiempo descarriado, el tiempo que se va a estar el taladro que va a estar escarreando, que es este que está representado acá con este piloto. Y va a accionar el motor número 2 y a C- y B-. ¿Cómo funciona nuestro circuito? Vamos a ver qué es lo que pasa. Pulsamos Start siempre y cuando esté la pieza en su lugar, que pues en este caso no tenemos cómo representarla, entonces ponemos un sensor en 00, que se supone que entonces ya debería estar la pieza ahí. Cuando damos Start, entonces se acciona el grupo 1, A llega a su posición final, regresa, B pasa la pieza al siguiente ciclo descarriado, él baja, escarrea durante 5 segundos y regresa a su posición final y hace que B regrese a su posición final para estar listos para ingresar otra pieza. Como podemos ver aquí, cuando A se acciona el motor. Cuando C se acciona, aquí está accionando, esta es la que representa el motor descarriado. Vamos a ver nuevamente cuando se activa, que se prende el piloto del taladro, que representa el motor del taladro. Como podemos ver, aquí se enciende, luego enciende el taladro, el motor descarriado, cuenta los 5 segundos, regresa a su posición final, después llega regresa a su posición inicial y podemos ingresar una pieza nuevamente.